La parashá Vayera, que como en un principio dijimos, es la parashá número 4 en el ciclo de estudios de Torá, que ya sabemos todos, que es un ciclo que marca el inicio de este mismo con la parashá Bereshit, y que a través de todo el año, según el calendario de nuestro Elohim, son 54 porciones en las cuales dividimos la Torá para su estudio, dejando claro que no hacemos acepción en ninguna parte de la escritura, sino que abrazamos todo lo que el Abacadosh ha puesto delante de nosotros, desde Bereshit hasta Gilgalut, desde Génesis hasta Apocalipsis, como se conoce normalmente. Así que no desechamos nada de las escrituras, por el contrario nos apegamos a toda ella porque conocemos y entendemos que todo lo que está escrito allí en ese libro maravilloso conocido como la Biblia es para bienestar de todos nosotros. Así que tomamos cada uno de los escritos, desde el principio hasta el fin. Ver como escrito. Iniciamos entonces, mis amados, hoy la parashá Vayera, que va en principio de Bereshit, con Génesis, capítulo 18, versículos del 1 al capítulo 22, versículo 24. Es una parashá cargada con mucha riqueza, con mucho conocimiento, cargada con mucha información, sobre todo información que nos sirve para nuestros días, entendiendo y recordando que las escrituras son o están escritas en un presente continuo, nunca dejan de ser, siempre serán, hasta la venida de nuestro Mesías e incluso hasta que estemos en la ciudad santa de Jerusalén, como está escrito. Así que iniciamos a partir de ese momento con la parashá, dando a conocer y entendiendo que esta parashá inicia con el antecedente del cumplimiento de un pacto establecido entre nuestro creador Adonai, y Abraham, así como aparece allí en la gráfica. Un pacto que se establece, y este pacto se ve reflejado en la circuncisión. En la circuncisión, que es un llamado el cual el Eterno le hace a él, a este hombre, Abraham, el patriarca. A sus 99 años, el patriarca Abraham recibe la propuesta de parte de Hashem, de nuestro Elohim, de circuncidarse y así continuar con el proceso de bendición establecido para él y su descendencia después de su primer encuentro. Sabemos que Abraham tiene un primer encuentro con el Eterno, precisamente cuando le hace la propuesta de salir del país, de salir de Ur de los Caldeos, un país totalmente idólatra. Abraham escucha este llamado y por supuesto sale de allí y es acá donde se ratifica el pacto de la circuncisión, el cual va a traer como bendición que el Eterno haga sobre él y su descendencia todas las cosas que ya había preestablecido. De manera inmediata y sin dar lugar a dudas, vemos en esta parashá, Abraham entra a dar cumplimiento a esta orden. Es así como vemos que a su edad, 99 años, Abraham es circuncidado y no solamente él, sino todos aquellos que estaban en casa con él. A Abraham también lo precedió en la circuncisión su hijo Ismael, que a la edad de 13 años también entró en este proceso. Todos los sirvientes encontrados en su casa. Es aquí donde entra en vigencia la perpetuidad del pacto preestablecido, el pacto al cual el Eterno le había llamado. Así que podemos mirar en el inicio de esta parashá lo que en este momento encontramos en esta gráfica. En adelante vamos a mirar la palabra Vayera, su composición. ¿Qué significado tiene? ¿Qué connotación tiene esta palabra que hoy nos ocupa y que es el título que lleva la parashá, la porción número 4? El significado más acorde para darle a lo que en adelante vamos a encontrar es y apareció, como se encuentra allí escrito en sus pantallas. Es la expresión más acorde a todos los acontecimientos que en adelante vamos a encontrar. Y apareció.
Encontramos como siempre dentro de lo que es el estudio de la frase o de la palabra que identifica la parashá, nos vamos a encontrar con lo que es la gematría, donde vamos a ver y a conocer significado de las letras, valor numérico, y al final de todo nos vamos a encontrar con el significado de este mismo o de esta misma palabra. Vayera, por ejemplo, está compuesta, como ya sabemos, en el idioma hebreo, se escribe y se lee de derecha a izquierda. Vayera está compuesta, como aparece en pantalla, una Bab, que es la primera letra de derecha a izquierda. Después aparece una Yod, algunos la mencionan como Yud. Después una Resh y finalmente una Aleph. Si usted conoce acerca de lo que es el valor de cada una de las letras, se dará cuenta desde este principio que el Eterno estaba totalmente involucrado en este asunto. La letra Bab tiene como significado gancho, pero además de gancho también significa conexión. El numérico de esta misma letra es el 6, para los que toman nota, para los que están allí apuntando acerca del conocimiento que hoy el Eterno nos permite abordar. A diferencia de la letra Yod, que es la segunda de derecha a izquierda, tiene como significado mano, pero además también la podemos mencionar como confianza, acción y responsabilidad. El valor numérico o el valor que representa esta letra es el 10. En cuanto a la letra Resh, que es la tercera de derecha a izquierda, tiene como significado cabeza, hombre pobre, por su inclinación, como si estuviese agachando la cabeza. Además de eso, significa principio también. Y el valor numérico es el 200. Tenemos como valor numérico 200. La letra Aleph tiene como significado cabeza de buey. También significa maestro, enseñanza, y su valor numérico es 1. Atendiendo al estudio de esta palabra, podemos darnos cuenta que la letra Aleph, al igual que la Yod, están relacionadas directamente con el Eterno, con nuestro Elohim, el 1 y el 10. Si nosotros tomamos estos valores, el valor de cada una de las letras, el valor de cada uno de ellos, nos vamos a dar cuenta haciendo la sumatoria, y usted lo puede ir haciendo allí en casa, los que están presentes, que están tomando nota de la misma manera lo pueden hacer, nos daremos cuenta que si sumamos 6 más 10, vamos en 16. Es algo muy sencillo, es algo simple. De la misma manera, le sumamos 200, serían 216. Y le sumamos 1, sería 217. Tenemos un total allí. Pero si seguimos en la simplificación de esta suma que estamos haciendo, podemos darnos cuenta que ese 217 que estamos teniendo como resultado de la suma de todas las letras, lo simplificamos, nos podemos dar cuenta que 2 más 1 más 7 es igual a 10, precisamente. Y si seguimos simplificando, 1 más 0 es igual a 1, precisamente. Y 1 es el número que representa a quién, al creador de todas las cosas, a nuestro Elohim. Lo cual nos dice de manera tajante, de manera muy clara, que es el mismo Eterno, escuche bien, quien apareció, quien visitó a Abraham en ese momento. Y no solamente Abraham, sino en todos los acontecimientos que de aquí en adelante vamos a encontrarnos en el estudio de esta parashá. Eso nos dice el inicio y la palabra Vayera. Por eso les decía que el término o la palabra más cercana a lo que es Vayera es y apareció. Muy a pesar de que en el idioma hebreo tiene otros significados. Y apareció. Continuamos. En esta primera lilla nos vamos a encontrar precisamente lo que mencionamos
en el desglose o en el estudio del nombre Vayera, nos lo vamos a encontrar aquí expresado a partir del capítulo 18. Dice la Escritura, y aquí necesito que estemos concentraditos en cuanto a la lectura de lo que tenemos delante en este momento, porque si no prestamos atención y no le damos la correcta lectura al gráfico o a lo que se nos presenta en la Escritura, podemos caer en el error de confundirnos. Porque comienza diciendo en el capítulo 18, versículo 1, después le apareció Yahweh en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Después le apareció Yahweh en el encinar de Mamre. En el versículo 2 dice la Escritura, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Bien, pero eso es apenas el título o el preámbulo o el anuncio de lo que iba a acontecer. Ya en el versículo número 2 nos damos cuenta que comienza a desarrollarse la acción, lo que ya se había dicho en el preámbulo. ¿Cómo comienza a desarrollarse la acción? Cuando el versículo 2 comienza diciendo, estaba Abraham sentado, y vamos a tomar parte del primer versículo para decir que estaba Abraham sentado en la puerta de su tienda al calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda, ¿a qué? A recibirlos. Y la Escritura misma nos deja saber que este mismo Abraham, conocedor de las leyes que el Eterno establece y había establecido, se postró en tierra. Y esto debe decirnos mucho. En el versículo número 3 dice la Escritura, y dijo Abraham, mi Adón, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pasen de tu siervo, que traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un poco o un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Haz así como tú mismo lo has expresado. Esa fue la impresión y el comentario que recibió Abraham de parte de los 3 que se presentaban en ese momento. Hay una forma de graficar y entender que ciertamente quien estaba en el momento de este encuentro era el Eterno. Precisamente por la primera expresión y precisamente porque ya por el estudio gemátrico que hemos hecho del nombre Vayera, sabemos que es el Eterno mismo de manera directa que está en el asunto. Pero además de eso, lo entendemos así porque como estudiantes y conocedores de Torah y sabiendo acerca de la omnipotencia y omnisciencia de nuestro Creador, sabemos que para Él no hay nada difícil. No así aquellos que en su pensamiento quizás tienen, de pronto por desconocimiento y otros por tener un conocimiento muy aparte de lo que es la bendita Torah, creen que al Eterno le quedaría difícil asumir la figura de un ser humano. Que ese es el pensamiento de nuestros hermanos yahuditas. A ellos no les cabe en su pensamiento que el Eterno puede adoptar figura humana. Si no fuese esto posible para él, estaríamos diciendo que no estamos enfrente de un Elohim omnipotente, sino de un Elohim que es limitado en cosas, más no así para el Eterno. Cuando se muestra la gráfica que tenemos en este momento en pantalla, vemos a Abraham en la representación de aquel que está postrado delante de ellos. Automáticamente podemos intuir de la misma manera que era el mismo Hashem en forma de delante de este servidor. Porque si no fuese así, automáticamente los personajes que están delante de Abraham hubiesen rechazado tal adoración. Porque los malachim, los conocidos ángeles, ellos no aceptan adoración de hombre, porque ellos tienen claridad
acerca de que quien merece toda la adoración únicamente es el Creador. Esa es la razón. Por eso intuimos de que quien estaba allí presente era el mismo Abacadosh, en figura humana, por supuesto. Vemos entonces aquí, entre lo que son los asuntos que conciernen a esta Parashá Vayera, acerca de los tres personajes, que automáticamente decimos y sabemos que eran seres celestiales, pero que por la actitud de Abraham, precisamente, sabemos que allí estaba la presencia de Hashem. Porque hemos tenido y tenemos información acerca de episodios como estos, como este, por ejemplo, donde vemos que los hombres tratan de inclinarse delante de los malajim y estos rechazan automáticamente la adoración. Y por consiguiente, sabiendo y teniendo muy claro que nuestro Abacadosh, según establece la Torah, es uno y único, no podemos pensar ni pretender creer que quienes estaban al lado eran el conocido Hijo y el conocido Espíritu Santo, sino que eran Malaj junto con nuestro Abacadosh. Porque nosotros, el pensamiento que anteriormente teníamos en cuanto a una Trinidad, automáticamente debe desaparecer de nuestro concepto, de nuestro vocablo, de nuestro pensamiento sobre esto. El solo hecho de nosotros recitar el Shema, eso nos dice claramente que Hashem es uno y único, y que no hay cabida para pensar que era el Espíritu Santo como se maneja en el concepto cristiano y el Hijo que estaban junto a él. Algunos sabios señalan acerca de esta experiencia con Abraham, y quiero hacer mención de ello a manera de Midrash, que Abraham era un hombre tan hospitalario, y lo vemos allí, que sin conocerlos, que sin saber quiénes eran, la Escritura nos dice, para los que estamos siguiendo, cuando se menciona que Abraham estaba sentado al lado, y llegamos presente a algo. Abraham estaba terminando de pasar por una situación nada fácil, que había sido el sello del pacto que el Eterno le había propuesto. Y este sello era la circuncisión. Y era el tercer día, según algunos estudiosos. Tercer día donde se dice que el dolor es el más intenso, cuando ya está próximo a cicatrizar la herida que se hace después de la circuncisión. Pero Abraham, con el propósito de ser siervo fiel, con el propósito de servir siempre, dice el Midrash que manda. Y esto es algo bien interesante. Dice el Midrash que Abraham manda o envía a su siervo Eliezer a buscar personas para atender, para brindarles, para ser hospitalero con ellos, no interesando su condición física en ese momento de recuperación o de dolor quizás. Pero la parte que nos dice que el calor estaba fuerte, que Abraham estaba sentado en el calor del día, se dice en el Midrash que el calor arreciaba de tal manera que no había personas vagando, caminando o trascendiendo por lo fuerte del calor en ese momento. Y asimismo el Eterno vio en Abraham, y sigo con el Midrash, el deseo de servir y de ser de ayuda para alguien que fue el mismo quien tomó la decisión de hacerle la visita a Abraham para ser atendido por él. Y es allí donde Abraham, de manera automática, cuando lo ve venir, sale a atenderlos. Por esa razón, Abraham era destacado y reconocido por su hospitalidad. Y esto es algo que debe darnos a nosotros una señal, porque si decimos que somos hijos de Abraham, en algo tenemos que imitarles. En algo debemos imitar por lo menos a Abraham. Bien, en adelante, después que se aparece o que tiene Abraham la visita, nos encontramos frente a la promesa que le hace el Eterno a Abraham. En la gráfica que aparece en pantalla, aparece a partir del versículo 15, cuando dice: entonces Sara se negó diciendo, no me reí, porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Y Yahweh dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer,
habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. El acontecimiento que se da adelante es el acontecimiento que tiene que ver con lo que posteriormente se da, lo que es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero manteniéndonos en el punto de Abraham, de Sara, cuando se le da la promesa y Sara la rechaza, claramente, en su corazón, el Eterno no quiere señalar, no quiere juzgar a Sara, sino que por el contrario, quiere darle esperanza. Porque no porque el Eterno le diga, te has reído, ¿por qué te reíste? ¿Por qué te burlaste? Porque la expresión que aparece acá para reírse o que rió tiene que ver con reírse a carcajadas o en sentido de burla. Pero también tiene que ver con reírse o sonreír de alegría. Así que no fue ese el caso de Sara en ese momento. Y cuando el Eterno habla y dice, denota tiempo, o cuando habla de la frase de un año, cuando se dice, volveré a ti al tiempo de un año, que es el tiempo de la vida, y Sara tu hijo. Allí nos damos cuenta, y es otra base para decir con claridad, que es el mismo Eterno quien está presente. Porque es el único que tiene la capacidad de dar vida, de hacer engendrar y de hacer nacer. El Eterno mismo. En el tiempo de la vida. El tiempo de la vida para dar inicio son 9 meses. Y el Eterno estaba dando un año, quiere decir que la próxima visita de Hashem, el niño ya debería tener 3 meses de vida. ¿Ok? ¿Se rió Sara entonces a carcajada? ¿Se burló? ¿O fue que se rió o echó a reírse de alegría? Una risa como de sorpresa. Y por esa razón, por supuesto, el nombre de Isaac, eso es lo que significa risa. Lo que nos muestra es que el Altísimo, nuestro Elohim, se presentó en forma humana para confirmar la promesa a Abraham, la promesa aquella que le había dado hacía un tiempo atrás, cuando le dijo que saliera de Ur de Caldeos, cuando le dijo que le iba a dar descendencia y que descendencia iba a ser numerosa sobre la tierra. Hay muestras o textos que nos presenta la Escritura acerca de esto que estamos mencionando y que nos dicen que era el mismo Hashem encarnado. Por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 1. Vamos a mirarlo así de esta manera. Juan 1:1, que nos habla acerca del asunto. Es un texto muy conocido. Dice la Escritura, en el principio era el verbo, y el verbo era Hashem, y el verbo era Elohim. En el principio era el verbo era con Hashem, y el verbo era Elohim, o Dios, como se menciona allí. Que la misma Escritura nos presenta y nos dice que el Eterno mismo puede tomar figura o forma de hombre, que el Eterno puede encarnar, así como lo hizo en Yeshua, que no fue la misma o la primera aparición del Eterno en medio de la humanidad, sino que anteriormente lo había hecho, como lo estamos viendo en este momento, acerca de la visita a Abraham, acerca de lo que en este momento estamos observando. Seguimos adelante con la expresión de Sara, cuando mintió diciendo, yo no me reí, sino que estaba asustada, pero el Eterno respondió y le dijo, tú te reíste. Sara quizás, invadida por el temor, nos mantenemos en la segunda línea, en la gráfica de la segunda línea. Sara quizás, invadida por el temor, debo haberse reído, pero el Eterno, que conoce los corazones, le pone al descubierto. Pero algo bien interesante para resaltar, no fue para hacerla sentir mal, no fue para intimidarla, sino para confortarla. Escuche bien, confortarla. ¿Por qué? Por la situación de Sara. Una mujer a los 90 años, estéril, con un marido que ya era anciano y que por supuesto por naturaleza ya no podía concebir su sistema reproductor, la producción de espermatozoides como tal, ya como quien dice no funcionaba. ¿Sería o será que humanamente había alguna esperanza para concebir?
ninguna en absoluto. Entonces, el Eterno la conforta diciéndole claramente: tranquila, no te preocupes, yo entiendo tu situación y sé que hay duda en tu corazón por todo lo que estás viviendo humanamente. Pero sí, para el Eterno no había nada y no hay nada imposible, algo que se escape de sus manos. Y decimos esto con toda seguridad, que el Eterno no lo hizo para juzgarla, sino para confortarla, precisamente porque hasta el momento no se ha encontrado ningún registro que diga que Sara recibió algún castigo por haberse reído. Antes fue galardonada, antes fue premiada por haber recibido por lo menos la promesa, por haber recibido lo que el Eterno estaba estableciendo en ese momento. En el versículo 19 se reafirma una vez más, y esto lo mirábamos en la parashá pasada, se reafirma una vez más el por qué había sido escogido Abraham para dar descendencia. Dice claramente: porque yo lo he escogido para que instruya a sus hijos y a su posteridad a observar el camino de Yahweh, haciendo lo que es justo y correcto, para que Yahweh le cumpla a Abraham lo que ha prometido. Es a partir de este momento que el Eterno comienza a dar cumplimiento a la promesa hecha anteriormente. Hay algo que debemos tener claro, que debemos recordar más bien, porque sé que ya más de uno lo sabe o ya lo sabemos, sobre lo que el Eterno establece, y es que el Eterno declara que lo principal de la elección hacia Abraham es para que instruyera a quién, a su descendencia, en los caminos de su Torá. Esa fue la razón principal. Y Abraham logró llegar a hacer esto y a llegar a este requisito hacia el Eterno a través de su obediencia. Así que esto nos dice a nosotros claramente, mis amados, que para alcanzar la bendición prometida por el Eterno para su pueblo, debemos nosotros estar sujetos a las ordenanzas que Él establece en su bendita Torá. Está escrito en Devarim 28. Devarim 28 nos da claridad acerca de qué sucede una vez que nosotros como pueblo de Israel nos acogemos a lo que Él establece, haciendo las cosas a su manera, no a la manera de nosotros. Eso es lo que establece la bendita Torá. En adelante, después de esta segunda lilla, ya lo vimos, se ponía de relieve el temor de Sara, el temor por haberse reído, y Yahweh, por supuesto, entra a confortarla. Ojo, no a confrontarla, sino a confortarla, a darle tranquilidad, a darle seguridad, y se da el milagro de la concepción de Isaac a los 90 años de edad y los 99 años de Abraham. 90 años en Sara y 99 años de Abraham. En Isaías 41, versículo 10, hay un texto que nos puede ayudar a entender de mejor manera acerca de esto que el Eterno hace con Sara. Y nos dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Elohim. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. En otras palabras es: te sostendré con mi poder, porque la diestra de Hashem lo que denota es poder, autoridad. No es una mano literal como los seres humanos, porque sabemos que Hashem es espíritu. Nuestro Abacados no tiene la figura de un hombre normal en su reino. Esto denota más bien autoridad, denota poder. Y es una expresión, es una frase, un texto que usted y yo en determinado momento, en cualquier momento, podemos tomar para cuando estemos pasando por momentos de dificultad, porque es un texto dado precisamente para la nación de Israel, para el pueblo de Israel como tal. En la tercera lilla, la misma para allá, nos vamos a encontrar con el evento donde aparecen los malaj delante de Lot y en la ciudad de Sodoma.
Dice en el versículo 1, llegaron pues los dos malajim, los dos ángeles a Sodoma, a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. Y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él. Y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Vemos en este momento una escena donde Lot hace algo que es muy similar a lo que Abraham pone en práctica a diario. Pudiéramos nosotros intuir o decir que en el tiempo que Lot estuvo junto con Abraham, algo le aprendió, y fue la hospitalidad. Algo le aprendió. Esto puede decirnos a nosotros, mis amados, o nos puede dejar como enseñanza, que todo aquello que nosotros hagamos, toda aquella forma de comportamiento nuestro, delante de muchos, los que viven con nosotros, los que conviven, en algo, algún día ellos van a imitarlo. Por esa razón podemos traer a colación las palabras, aquellas palabras que hemos escuchado con mucha frecuencia por allí, que más valen las acciones que las palabras. Porque las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Son mejores acciones que palabras. Y esto fue lo que lo aprendió, estando de Abraham. La hospitalidad. Poner en práctica todo aquello que Abraham hacía. Y lo vemos allí. Expresiones que nos encontramos aquí, en esta tercera línea, cuando se narra la presencia de dos, y pasamos a la segunda lámina, se narra aquí la presencia de dos de los tres personajes que visitaron a Abraham. Porque si usted hizo una lectura acerca de la parasha de hoy, usted se dará cuenta que después se desprendieron, uno desaparece de la escena y quedan estos dos que son los que van a Sodoma. De los tres que visitaron a Abraham, llegan dos a la ciudad de Sodoma y empezando a interactuar con Lot, sobrino de Abraham, de la misma manera vemos la salvación de Lot y sus hijas. ¿Concedida por quién? Concedida por el Eterno a través de la intercesión de Abraham. Porque con anterioridad mirábamos que Abraham comienza a interceder una vez que el Eterno le da a conocer los planes y el Eterno dice, ¿acaso le puedo ocultar a mi siervo Abraham lo que voy a hacer? Y es allí cuando Abraham entra en conversación con Hashem, con Yahweh, y comienza a decirle, ¿acaso vas a destruir si hay justos en esa ciudad? ¿Cómo vas a destruir al justo con el injusto? Pero algo interesante también para destacar de acá, de este comentario que hago sobre la intercesión de Abraham, es acerca de los números que se mencionan allí. Si volvemos un poquito atrás, nos vamos a dar cuenta, en el capítulo 18, versículo 21 en adelante, la escritura dice, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Es el Eterno hablando con respecto a la situación de la ciudad de Sodoma y de la ciudad de Gomorra y las otras ciudades que estaban alrededor de ella. En el versículo 22 dice la escritura, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante del Eterno. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Es una interrogante, una pregunta que le hace a quien, al Creador, Abraham. Y comienza la narrativa en el versículo 24 con las cuentas diciendo, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal cosa,
que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Es como si fuese una reconveniencia de parte de Abraham para con el Eterno. Pero mucho más allá de esto, lo que nos vamos a encontrar implícito en el texto que estamos analizando es la salvación que el Eterno ya había previsto para un futuro. ¿Para quién? Para la humanidad. Porque si analizamos claramente y tenemos en cuenta en el versículo 28, en la parte final dice, o vamos a ver desde el principio, quizá faltarán de 50, 5 justos. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo el Eterno, no la destruiré, si hallare allí 45. Presten atención. Comenzó con 50 y tenga en cuenta ese número. Ahora disminuye a 45, que es otro número. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor de los 40. 50, 45 y 40. En el versículo 30 dice, y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablare quizás se hallaren allí 30. 50, 45, 40 y 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallaran allí 20. No la destruiré por amor de los 20. Y en el versículo 32 dice la escritura, y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizá haya allí 10. No la destruiré por amor a esos 10. Si la lectura que estamos haciendo nos encontramos con una serie de cifras, de números, la tomamos, permítame graficarlo de esta manera, de abajo hacia arriba. El número 10 que está abajo, usted podrá darse cuenta que de 10 pasa a 20, de 20 pasa a 30, de 30 pasa a 40, de 40 pasa a 45 y de 45 pasa a 50. Para los conocedores y estudiantes de raíces hebreas y que se fían mucho en la gematría, sabemos que el número 50 representa ¿qué? Representa vida. El Eterno en ese momento comienza por la conversación de Abraham a mirar ¿qué cosa? La vida. Finaliza con el número 10 y el número 10 ya lo dijimos hace un instante que representa ¿a quién? Representa al mismo Eterno. Se considera que el número 10 tiene todas las características del número 1. Pero 10 tiene características superiores. Y el número 1 representa la acción y simboliza el inicio, como lo vimos en el principio, cuando estábamos desglosando el nombre de Vayera. ¿Me están siguiendo? Lo más importante es que nos estemos siguiendo, nos estemos entendiendo en este momento. Así que se muestra aquí en lo que estamos presenciando sobre el conteo. Si miramos, 6 veces intercede Abraham por un número distinto, 6 veces, primero en el 50, en el 45, en el 40, 30, en el 20 y en el 10, para lo que es la lectura. 6 veces intercede y estas 6 veces indican terminación o completo, que es el número 6. Y curiosamente es número de hombre. Es el número que representa al hombre. El número 6. Vemos cómo los primeros 3 números representan algo que ya conocemos que es ventana. Más de eso, representa bondad. Luego los otros 10. Escuche bien.
Mano del Eterno. Mano que salva o que bendice. La obra de nuestro Mesías, pesadas por un clavo. Pedir salvación para el ser humano. Ese es el propósito de la intercesión. Los números que aparecen aquí no están por aparecer o por llenar un espacio, sino que tienen un sentido implícito, un sentido escondido, el cual nosotros estamos llamados a buscarlo, a indagar acerca de él. En esta conversación de Abraham con el Eterno, se representa lo que vendría a ser la salvación futura de nosotros, de la humanidad. ¿A través de quién? A través del Mesías, que es el mismo Yahweh Sebaot. Nuestro Salvador Yeshua, de la misma manera, así como Abraham delante del Abacadosh, la figura de Yeshua como tal, siendo el mismo Hashem, intercede delante del mismo, delante de Adonai. Y es lo que podemos observar aquí, en la intercesión de Abraham por Sodoma. Ahora, de esta misma manera nosotros podemos ver que lo que Abraham presenta, que lo que Abraham está haciendo delante del Padre, lo está haciendo movido por el corazón de servicio, por el corazón de Padre, que a partir de ese momento, a partir del llamado y a partir de que el Eterno le dice que va a ser padre de multitudes, él comenzaba a asumir. Comenzaba a asumir una posición de padre, la cual siempre va a velar por el bienestar de quién, de sus hijos y de profeta. Vemos entonces allí acerca de la intercesión por Sodoma, lo que Abraham hace. En la tercera lilla, como ya lo vimos, que comienzan a interactuar Lot con los personajes que se mencionan, los dos malajim. Dice la escritura que los dos mensajeros llegaron. Se comienza diciendo en este relato acerca de estos tres personajes que visitaron a Abraham. Ya se vio y ya lo dijimos. Dos, claro. Por la intercesión de Abraham. Lot de la puerta pueden decir varias cosas. Una de ellas es que posiblemente Lot se desempeñaba en el comercio de la ciudad. Y la otra es que puede que formara Lot parte de lo que pudiera ser la sociedad de autoridad en ese momento en la ciudad. Pero de pronto descartamos esta segunda, precisamente porque en el encuentro que vemos cuando los malaj, cuando se agolpan las personas a la puerta de Lot, a él le recriminan esto y le dicen: ¿quién te ha puesto por juez? ¿Quién te ha puesto por autoridad sobre nosotros para que quieras legislar sobre nosotros? Eso, por esa razón descartamos esta segunda, que de pronto Lot de las autoridades de la ciudad. Y esto lo encontramos en esta tercera lilla. En la cuarta lilla, para seguir avanzando, nos encontramos ya con el acontecimiento después de haberse derramado sobre la ciudad fuego y azufre. En el versículo 21 dice: y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podrá hacer hasta que haya llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Yahweh hizo llover sobre Sodoma desde los cielos. Aquí en esta expresión que vemos a partir del versículo 21 y finaliza en el 24 la lectura, pareciera que hubiese una redundancia acerca del mismo evento. Y quiero que nos detengamos un poquito allí para poder analizarlo. En el 24 dice:
Entonces Yahweh hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Yahweh de los cielos, desde los cielos, de parte de Yahweh desde los cielos. Si leemos con atención, repito, parece que hubiera una redundancia, pero no así. Ahí hay una razón por la cual se menciona dos veces el mismo evento. Repito, versículo 24. Entonces Yahweh hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego, de parte de Yahweh desde los cielos. Se menciona dos veces la misma expresión. La razón es para dejar claro de que el azufre y el fuego no proceden de manera natural de la tierra. Fue el Eterno quien lo propició desde los cielos. Porque si no lo miramos de esa manera, podemos entender de que, bueno, ya el azufre y el fuego pues están en la tierra. Mas no así. Fue el Eterno quien propició y quien proveyó, si lo puedo decir de esa manera, el castigo desde los cielos. No es que haya sido todo de la tierra. ¿Estamos hasta allí? ¿Claros? Vamos, les dije hace un momento las preguntas, los aportes, por favor los apuntan y seguimos para no detener la grabación. Continuamos. Lot y su familia habían recibido instrucciones de no mirar hacia atrás. Contrario a esta orden, la mujer de Lot miró hacia atrás, violando así la orden dado, lo cual tuvo su consecuencia y fue la de convertirse en una estatua de sal, como lo narra la Escritura y que lo vimos hace un momento. Además, en esta misma cuarta aliyá, se da el acontecimiento de incesto por parte de las hijas de Lot hacia él. Por parte de las hijas de Lot hacia él. Se supone que no hubo consentimiento de Lot en este asunto, se supone, pero la Escritura nos deja ver otra cosa. Y de la misma forma, se materializa en esta misma cuarta aliyá la promesa del Eterno para con Abraham, que es el nacimiento de Isaac, dándole así descendencia con Sara. Recordemos que fue Sara la de la idea de pretender dar descendencia a Abraham a través de otro método. Y sabemos con claridad cuál fue el método. Fue el que se acostara o se llegara a su empleada, a su esclava, Agar. Pero esa no era la promesa que el Eterno había de cumplir. Descendencia, sino esposa, no con la esclava. Y es lo que vemos aquí en esta cuarta aliyá. La Escritura dice, una vez que los hombres llegan a Sodoma, y ya lo hemos visto en varias oportunidades, que los habitantes de la ciudad se enteran de esto y quieren tomarlos, como era la costumbre de los sodomitas, hacer jámenes con ellos, hacer cualquier cosa que se les antojara. Pero Lot los toma como su huésped y los protege. Por tal razón, cuando Lot los toma como su huésped y los protege, los sodomitas se van delante de la puerta de la casa de Lot y quieren sacarlos a la fuerza. Es allí donde los malak los hieren con ceguera y estos de cualquier forma querían hacerlo. De cualquier manera querían allegarse a ellos porque era la costumbre. Hay muchas historias, hay muchas cosas que se tejen en alrededor de las costumbres de los sodomitas, que eran crueles, que eran despiadados, sobre todo con los visitantes y con aquellos que iban a querer hacer fortuna a su tierra. De todas estas cosas nos enteramos en los estudios que hacemos. Pero en sí, lo que querían ellos era llegarse. Porque que Lot, en medio del desespero, ofrece a sus hijas, quizás para que ellos pudieran satisfacer sus necesidades en ese momento, mas ellos la rechazan de la misma manera. Y algo que pareciera contradictorio en el relato que se nos presenta acerca de esto que está sucediendo, y es que Lot dice que sus hijas son vírgenes, pero sucede que un poco más adelante dice que él fue a reconvenir a sus yernos para que salieran junto con él y no sufrir el castigo de la ciudad. Y la pregunta quizás es, pero si acá dice que es virgen, que eran vírgenes las hijas, ¿cómo es que va a buscar a los yernos para que se vayan con él?
debemos tener en cuenta allí sobre lo que es la cultura del momento. Y la cultura era que podía darse una hija no en casamiento, sino con promesa de casamiento. Y una vez consumado el matrimonio, ahí sí pasaba a ser yerno. Lo que nos dice claramente es que las hijas de Lot lo que estaban era comprometidas para casarse con los hombres a los cuales les fue a avisar. En nuestra cultura, cuando se habla de yerno, es cuando ya se ha consumado el matrimonio, no cuando se ha dado en palabra o se ha resguardado la hija para dársela en matrimonio. El evento que narré hace un momento acerca del desposeimiento de las hijas de Lot es el mismo evento que tuvo lugar cuando Miriam fue desposada con Joseph. La escritura dice que fue desposada y que Joseph la conoció después del nacimiento de Yeshua. Es el mismo evento por la cultura. Dice en el capítulo 19, versículo 15, donde estamos ubicados, sobre el acontecimiento de la destrucción de Sodoma. La escritura dice: cuando rompía el alba, los mensajeros urgieron a Lot, diciéndole: levántate, toma a tu esposa y a las 2 hijas que te quedan. No vayas a resultar aniquilado por culpa de la maldad de esta ciudad. Los mensajeros muy tempranos llaman a Lot a abandonar la ciudad por el juicio a la que sería sometida. Por el juicio por la cual esta ciudad y la ciudad vecina también iba a atravesar. La justicia que se aplica aquí no es precisamente quizás por la condición de Lot, sino por la intercesión de Abraham, por la condición de Abraham delante del Eterno. Porque si bien Lot conservaba algunas costumbres, buenas costumbres o costumbres sanas aprendidas en casa de Abraham, si hubiese sido por por la persona de Lot, hubiese perecido de la misma manera. Porque no alcanzaba Lot a llenar los estándares del Eterno con sus actuaciones también. Porque de una forma u otra Lot también participaba de lo que en esa ciudad se hacía. Y mirábamos en la parashá anterior que una de las cosas que llevó a Lot a inclinarse y acercarse incluso a vivir y habitar en la ciudad de Sodoma fue su inclinación hacia el deseo por la riqueza. Si recordamos, al momento de repartir la tierra, Lot tomó ventaja, según él. Tomó ventaja cogiendo o escogiendo lo mejor de la tierra, donde sabía que iba a ser prosperado, y dejando a Abraham lo peor de la tierra. Pero no así. El Eterno prosperó a Abraham en el lugar donde se quedó. Esto nos lleva a que nosotros debemos pensar que no depende, escuche bien, de las condiciones críticas por las cuales esté atravesando quizás la nación o la ciudad, porque no depende nuestra prosperidad, no depende nuestro avance de lo externo que pueda haber, sino de aquel que nos ha llamado a vivir una nueva y mejor vida. Esto nos debe llevar a pensar eso. Así que no fue por la actitud, por la actuación de Lot que ocurrió la salvación, que el Eterno se volcó en misericordia, sino por amor a su siervo Abraham. Es lo que podemos ver. En la quinta liyá, después de haber visto lo que aconteció una vez que salieron de Sodoma y Gomorra, Lot, sus hijas y su esposa, ya sabemos, por información que todos tenemos, que la esposa de Lot se convirtió en estatua de sal. Hay diferentes versiones las cuales apuntan a cuál fue la razón por la cual se convirtió en estatua. Usted maneja alguna de ellas. Una dice claramente que es que su corazón todavía estaba puesto en lo que ella vivía ahí en la ciudad de Sodoma. Otra apunta hacia que por la falta de caridad de ella, hacia que por la falta de no brindar atención y ayuda y mofarse del castigo hacia la ciudad, esto también pudo haber sido la razón por la cual se convirtió en estatua de sal. O podemos decir claramente que fue por la desobediencia, que es algo que no se mira mucho. Si se le dijo no mires hacia atrás, ¿qué debían hacer? No mirar hacia atrás. Lo que sucede es que muchas veces se pone en balanza y algunas cosas que parecen ser pequeñitas no se miran mucho, pero ciertamente también tienen importancia por muy pequeñas que sean.
Y ya hemos visto ejemplos acerca de qué cosas y sobre qué cosas debemos poner nuestra mirada aquí. En la quinta lilla seguimos avanzando para entrar en la parte final. Iván y Leiner se prepararon con los escritos apostólicos y la Haftará. Seguimos avanzando en el versículo 5 del capítulo 21. Miramos acerca de Abraham una vez más. Dice en el versículo 5, y era Abraham, y aquí cambiamos el nombre, ya no es Abraham, es Abraham, por el cambio de nombre que le hizo el Eterno, y recordar precisamente qué significa Abraham y qué significa Abraham. Abraham significa padre exaltado. Abraham, que era su nombre antiguo cuando salió de Ur de los Caldeos. Y una vez que sale y el Eterno decide cambiarle el nombre, su nombre ya no es Abraham, sino Abraham, que es padre de multitudes o padre de muchos pueblos. En este versículo 5 dice, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Hashem me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Ya vemos de manera automática respuesta de lo que aconteció con Sara. Hashem me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Precisamente por la situación que ya desglosamos y que vimos que estaba atravesando Sara. 90 años, estéril, su esposo de 100 años, era imposible que concibiera. Y cualquiera que escuchara esta historia, pues precisamente le iba a causar curiosidad y hasta risa. En el versículo 6 dice, entonces dijo Sara, Hashem me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Versículo 7, y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Versículo 7. Y creció el niño y fue destetado. Oído, destetado, no detestado. Se tienden a confundir esas frases. Destetado quiere decir que dejó de ser amamantado. Y fue destetado e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Versículo 10. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo Isaac. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Hashem a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Es una situación que estamos viendo que es una situación muy familiar. Una situación en la cual están involucrados sentimientos, emociones, dinero y otras cosas más. Una situación que yo creo que ningún varón aquí quisiera estar atravesando o viviendo. Una situación en donde hay dos mujeres, una que ostenta un cargo alto, que es la jefa, otra que ostenta un cargo mucho más bajo, que es el cargo, si pudiéramos decirlo así, un cargo, pero una posición más bien de esclava. En donde las dos tienen hijos de un mismo hombre y esto hace que las enfrente, pero por supuesto hay una que tiene autoridad, que es la jefe, la esposa de Abraham, que es Sara. Y lo más interesante de todo esto es que el Eterno le dice a Abraham, escucha la voz de tu esposa, haz lo que ella dice. ¿Cuántos hombres estaríamos dispuestos a hacer lo que nuestras mujeres dicen en determinado momento? Es una pregunta que queda en el tintero, porque es difícil de responder, sobre todo si viniera de parte de nuestro abacados, que se nos dijera, bueno, escucha y haz lo que tu esposa dice. Pero resulta ser que lo que el Eterno buscaba con todo esto era darle cumplimiento a lo que en su inicio él había prometido a Abraham. Porque si no hubiese sido así,
las cosas o los planes del Eterno se hubiesen truncado y la situación histórica hoy fuera otra, porque le hubiese tocado compartir. Si con todo y lo que sucedió, que las escrituras nos muestra, la situación en Medio Oriente está como está, los palestinos peleándose con los judíos la primogenitura, imagínense si esto no se hubiese dado, con todo lo que el Eterno hizo. Porque ni siquiera, y voy a adelantarme a lo que más adelante la parashá nos presenta, ni siquiera con los otros hijos de Abraham, él mismo decidió dejarlo junto a su hijo primogénito Isaac. Entendiendo primogénito sobre la primogenitura sobre Isaac, porque es el hijo de la promesa. Porque biológicamente, naturalmente, su primogénito era Ismael. Pero el Eterno no miraba eso, sino él miraba el cumplimiento de la promesa que le había hecho. Su primogénito fue y sería el hijo de él con Sara, no con la esclava, no con Agar. Aquí se muestra entonces una rivalidad donde Sara le pide a Abraham expulsar ¿a quién? A Agar junto con su hijo. Y por supuesto, a todo padre le produce dolor echar a la deriva a un hijo. Por eso la escritura nos dice claramente que a Abraham le pareció grave este dicho. ¿A causa de quién? A causa de su hijo. Es mi hijo, es mi sangre, ¿cómo lo voy a desechar? Pero el Eterno de la misma manera también tenía promesa de bendición y de salvación para Ismael. Al punto de que lo hace, escucha la voz de su esposa, lo desecha, pero luego regresa. Nuevamente con mucha más edad y convive y comparte junto con su hijo Isaac. La información que menciono en este momento no la encontramos en la Reina Valera, está en el libro externos como el libro de Jacer, el cual le invito para que usted lo tenga y también lo lea y pueda encajar de mejor manera las historias o lo que nos presentan en las escrituras. Dice entonces la escritura que Sara pide a Abraham expulsar a la esclava Agar, no solamente del campamento, sino también de sus vidas. Porque Sara veía la presencia de Ismael como una amenaza sobre la descendencia de Abraham. Esto es, sobre los descendientes de Isaac y de Jacob. Y digo sobre la descendencia de Abraham, y me refiero a Isaac y a Jacob, porque Isaac, usted debe tener en cuenta que tuvo dos hijos también, Esaú y Jacob. Pero la línea de descendencia sobre la cual el Eterno se iba a glorificar para dar el cumplimiento a la promesa de Abraham era sobre Jacob, no sobre Esaú. Por esa razón hago mención de esto. Se debía cuidar el linaje de la promesa. Esaú no estaba en la promesa de mantener el linaje de Abraham, mas sí estaba Jacob. Por eso menciono Isaac como hijo de Abraham y Jacob como hijo de Isaac. Seguimos adelante. En el capítulo 5 de Efesios, más bien, versículos del 5 al 6, donde se hace referencia a esto que aparece en pantalla, sobre la expulsión de Agar y su hijo del campamento. Efesios capítulo 5, versículos del 5 al 6. Dice la escritura, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Yeshua y de Elohim. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Hashem, los hijos de desobediencia. Aquí se presenta claramente lo que hace un momento decía, y es que es necesario mantenernos en obediencia a lo que el Eterno establece. ¿Para qué? Para formar parte o para poder disfrutar de las promesas establecidas. Establecidas por el Eterno, ¿para quién? Para su pueblo, basado en la promesa que le había sido hecha a Abraham. Ya en adelante, en la sexta aliyá, Bereshit 21,
Y miramos en el versículo 33 acerca de Abraham también. Dice, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beersheba, e invocó allí el nombre de Hashem, el Elohim eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. En esta sexta lilla, las escrituras nos presentan el establecimiento de un lugar que denota reposo, un lugar que denota tranquilidad. A ciencia cierta, pudiéramos decir que no se sabe si fue que Abraham plantó un huerto para brindar hospitalidad a los viajeros que pasaban en el entorno, o que fue que construyó una posada, un lugar para que pudieran descansar. Lo que sí podemos dejar claro es el deseo profundo de Abraham de servir a todo aquel que lo necesitara, independiente de su posición social o de su creencia religiosa. Tenemos textos que nos ayudan a entender esto de mejor manera, que Abraham brindaba hospitalidad no importando la condición que trajeran las personas, no importando en lo que trabajaran, si lo podemos traer a nuestro tiempo actual, no importando en lo que creyeran. Abraham siempre se manifestaba y su comportamiento era el mismo respecto a todas las personas que pasaban. Lo que interesaba más a Abraham era presentar a través de sus actuaciones, a través de su vida, al Elohim en el cual él había creído, al Elohim que lo había prosperado hasta ese momento. Era lo que más le interesaba a Abraham. No le interesaba la condición del ser humano, la condición del hombre como tal. El texto que aparece en Mateo capítulo 44 hasta el 48 es un texto que nos ayuda de mejor manera a entender cuál debería ser nuestra posición actual. ¿Cuál debería ser la forma de nosotros actuar? Porque entiendo en lo personal, y les digo quizás por muchas vivencias que he tenido, acerca de lo que es tratar bien a aquellos que nos hacen bien. Pero ¿cómo tratamos a aquellos que nos ofenden en determinado momento? Es muy fácil convivir, llevarse bien en este momento, en este grupo, donde todos pensamos de la misma manera, donde todos tenemos la misma meta, que es el acercamiento a nuestro Abacadosh. Pero ¿qué hay con aquellos que están por fuera? Los que piensan distinto a nosotros. ¿Cuál es nuestro comportamiento? De hecho, con nuestros familiares. ¿Cuál es la reacción nuestra hacia nuestros propios familiares? No nos vayamos a lo externo cuando no quieren aceptar las verdades que nosotros le queremos compartir. No así el patriarca Abraham. Abraham se desvivía, escuche bien, por atender incluso a los idólatras. Aquellos que tenían una creencia totalmente distinta a la de él. Aquellos que hablaban otro lenguaje. Por supuesto, colocando sus condiciones. De esta manera servía Abraham, poniendo de relieve y poniendo de primero al Elohim que lo había sacado de la esclavitud en Ur de los Caldeos. Mateo 5, 44 al 48 nos dice, pero yo digo, ama a tus enemigos. Y son palabras de Yeshua. Ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos. Y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Versículo 46. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos, cobradores de impuestos, hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Es el comentario más cercano que yo puedo encontrar para con las actuaciones de Abraham.
lo que el Mesías dice. Repito, es muy fácil hacer bien a quien nos hace bien. Es muy fácil abrazar a aquel que nos brinda una sonrisa y nos abraza. Pero ¿qué hay con aquellos que piensan y actúan de manera diferente a la nuestra? Es para poner en práctica. Como dice la Escritura, en su momento el Mesías le dice a los fariseos, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. ¿Qué es difícil? Nadie ha dicho que sea fácil. Amar al enemigo, al que te critica, al que te señala. Pero debe quedar de nuestra parte, como dice la misma Escritura, pagar mal con bien. No es fácil, pero es una práctica sobre la cual vamos a adquirir destreza en la medida que comencemos a probar en cositas pequeñitas, a ejercitar. Vamos a adquirir destreza y después de ello, cualquier comentario, mala cara que nos hagan, nos va a dar igual. Es como si nos estuviesen brindando una sonrisa. No es fácil. Con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, quizás en momentos. Pero tenemos para comenzar a poner por obra por allí. No pagar mal por mal. Por esto se caracterizaba Abraham, por ser un hombre de hospitalidad. Y sin temor a dudas puedo decir que esto fue lo que más hizo que Abraham se ganara el corazón del Padre. Al punto de escucharlo y al punto del Padre decir, Abraham, lo que voy a... Siervo. Cuán bueno sería que esas fueran las palabras de nuestro abacados para con nosotros. Y que todas las cosas que él piensa hacer en adelante nos dijera a nosotros, mira, ven acá, yo pienso hacer esto y esto otro. ¿Qué crees tú? Y su amigo. Y por supuesto, poder interceder. Hacer afecto. ¿Qué fue lo que Abraham miró? Aparte de que miró que su sobrino y aparte su cuñado estaba allí en Sodoma, también miró sobre las otras personas que estaban allí. Que no importando que atrás, y de esto sí tenía conocimiento Abraham, porque Abraham venía de un país de idolatría, donde convivía con ella, donde creció, donde su padre se movía en esos asuntos de idolatría. Es así como vemos entonces una verdadera intercesión acerca de lo que es la vida de Abraham. Y que el Mesías nos lo recuerda, nos recuerda con frecuencia acerca de esto. En la séptima liyá, y vamos finalizando, en este día de estudio de Parashá, nos encontramos con el evento, digo yo, con el cual cerró la amistad y reconfirmó la amistad de Abraham con el Padre. El sacrificio de aquello preciado, de aquello que le había costado a Abraham. Porque le costó espera, le costó sufrimiento al saber que iba a morir sin tener descendencia. Le costó vergüenza, porque ciertamente en la cultura de la época también era una vergüenza no tener hijos, que su esposa no le diera hijos. Y casi que resignado a que su heredero fuera un esclavo, un sirviente de él. Y después el error cometido, impulsado por su esposa al darle a su suegra, a su esclava, a su criada, para que tuviese descendencia con ella. Dije a su suegra para ver si estaban despiertos. En esta séptima ley entonces vemos capítulo 22 en adelante. Aconteció después de estas cosas que probó Elohim a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Respuesta inmediata. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a tierra de Moria. Esa expresión, tu único hijo, denota que el Eterno reconfirmaba
que la descendencia de Abraham se iba a dar solo a través de Isaac, no a través de los hijos que Abraham tuvo posteriormente, después de Ismael también. La escritura dice: vete a tierra de Moriah y ofrécele allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Elohim le dijo. Al atardecer, al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. La narrativa sigue en adelante, porque es hasta el versículo 19, pero en un inicio aquí, en la gráfica que aparece en pantalla, a diferencia de las creencias que teníamos antiguamente, aquí aparece un hombre adulto. Si usted se fija, no aparece un niño. La razón es que al momento de el padre pedirle a Abraham a su hijo en sacrificio, Isaac no era un niño. Isaac ya era un hombre adulto. La escritura que tenemos a la mano, la que nos proporciona información, la Reina Valera o cualquier otra, no nos deja ver estos detalles, que parecen pequeños, mínimos o quizás insignificantes, pero no nos los dejan ver. Esta información la encontramos alterna en otros libros de consulta o de estudio. Según algunos otros escritos, y que no está lejos de la realidad, y yo pudiera invitarle a usted para que usted haga su cuenta y se entere de que ciertamente la edad que tenía Isaac en el momento del sacrificio era entre 30 y 37 años. Tenía Isaac de edad en ese momento. No era un niño indefenso al cual iban a sacrificar. Ya era un adulto. Al punto que la información que se nos ofrece en otros textos es que su hijo Isaac fue quien cargó la leña para subir al monte, para ser ofrecido en sacrificio. Y que él mismo en su momento le dijo que lo amarrara bien, que no fuera que al momento de sentir el cuchillo en su garganta para ser sacrificado, él pudiera hacerle un daño al ya anciano Abraham. Se calcula que Abraham tenía en ese momento 130 años, casi 140 años, al momento de querer sacrificar a su hijo. Y que aquellos que lo acompañaron al sacrificio, como dice la escritura, no fueron sino su siervo Eliezer, aquel que fue obsequiado por el rey en su momento, y su hijo Ismael. Fueron quienes acompañaron a Abraham a ofrecer a Isaac en sacrificio. Solo que ellos no sabían. Los que sabían que iban a ser sacrificados a Isaac eran Abraham y su hijo, Isaac. La escritura sigue diciendo en el siguiente versículo, número 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí. Se habla de siervos y son Ismael y su siervo Eliezer. Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Expresión en la cual quiero detenerme, porque nos quiere decir que la adoración no depende de cuánta música coloquemos para tratar de agradar al Eterno. No depende de instrumentos musicales. La adoración no depende de nosotros. En cuanto a cantar, la adoración depende de la obediencia. El hecho de obedecer, eso es adorar al Elohim creador de todas las cosas. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Elohim se proveerá de cordero para el holocausto. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Adonai le había hecho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso sobre la leña. El sacrificio estaba dispuesto. Todo aquello cuanto el Eterno había demandado de Abraham hasta este momento, Abraham había respondido positivamente, sin titubear, sin vacilar, a lo que el Eterno le pedía. Es allí donde vemos reflejado lo que es la verdadera obediencia.
Cuando incluso las peticiones que el Eterno haga en tu vida que van en contra de tu área financiera, que van en contra incluso de tu propio bienestar, porque quiero dejarle claro que el Eterno no va a pedirle algo en estos tiempos que vaya en contra de su propia familia. El Eterno no le va a pedir en sacrificio a ninguno de sus hijos, físicamente hablando o literalmente hablando. Pero sí le va a pedir y le pide en estos tiempos que sacrifique la comodidad, que sacrifique las atenciones que usted tiene para con sus hijos o para con su esposa, con tal de él encontrarse con usted. Esos son los sacrificios que el Eterno establece y pide para nosotros en estos tiempos. Que lo pongamos en primer lugar. Es eso. Una vez más, Abraham es llamado por el Eterno para ser puesto a prueba. Y de la misma manera él responde sin vacilar al llamado. Y la frase que abre puertas delante del Abba es: aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? Aquí estoy. Y el llamado fue para pedir en sacrificio lo más preciado, ya lo dijimos, y sobre lo cual reposaba la promesa de ser padre de multitud de naciones. ¿Cómo iba a ser posible que iba a tener descendencia Abraham? Ya habían pasado mucho más años. ¿Y cómo es posible que el Abacadosh le pidiera que sacrificara a aquel sobre el cual reposaba una promesa de ser de bendición y de multiplicarse? Ciertamente, lo que el Abba estaba buscando era reconfirmar si Abraham estaba dispuesto a obedecerle en todo. Porque hasta ese momento ya había recibido el Eterno respuesta de Abraham de que estaba dispuesto a obedecerle. Pero esta quizás, como para decir, era la prueba de fuego. Y por esa razón, Abraham sale ileso de la misma. Ya conocemos el resto de la historia. Por esa razón, Abraham en su momento, el Eterno se proveyó, como dice la Escritura, se proveyó del cordero, se proveyó de la víctima que iba a ocupar el lugar de Isaac. Porque no era Isaac, era el Mesías, que 2000, 3000 años después iba a ser presentado como sacrificio vivo para perdón de nuestros pecados.